Seguimos desde el Season aquí en el Casino Magic. Este es el programa especial con Alfonso Prat-Gay. Ya dijimos, expresidente del Banco Central, también fue ministro de Hacienda, es economista y lo tenemos acá en Enfocados. Bueno, yo te dije que íbamos a hablar del FMI. ¿Es posible, o cómo lo ves vos desde quizás la vereda enfrente, llegar a un acuerdo con el FMI con todo lo último del rum que se está escuchando? Es imprescindible llegar a un acuerdo con el FMI y me parece que quedó muy claro cuál fue el costo de no haber acordado antes para el gobierno, ¿no? Porque mientras el FMI está en un costadito esperando que Argentina resuelva sus problemas, cobra todos los meses o todos los trimestres, ¿no? Ellos no tienen ningún problema en esperar, ¿no? El que sale perdiendo es Argentina por arrastrar los pies y por no tener un programa que es, a ver, lo que pide el FMI es un programa y un programa, cuando sos gobierno lo querés tener de todos modos, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno ha tratado de embarrar la cancha hablando de los intereses y de cosas que son absolutamente accesorias. Por supuesto que sería bueno que el Fondo Monetario le cobre menos intereses a Argentina, pero también sería bueno que el Club de París le cobre menos intereses a Argentina. Y ellos mismos han renegociado con el Club de París con una tasa de interés que es 3 veces más alta que la del Fondo Monetario. Entonces, es bastante inconsistente el reclamo que hace el propio gobierno. Y cuando ellos van al exterior y plantean esta cuestión, se olvidan que los accionistas del FMI son los mismos que del Club de París. Entonces es como que en una ventanilla estás dispuesto a pagar 9 y en la otra te escandalizás porque te cobran 4, ¿no? Y todo esto afuera queda no somos creíbles. Y queda muy poco serio, sí, queda muy poco serio. Siguiendo con esta línea, ¿es mala palabra el FMI? Porque digo, en casa están escuchando y siempre lo asocian como algo negativo, como un cepo casi, con el que tenemos que lidiar históricamente. ¿Es mala palabra? Sí, es mala palabra porque la historia indica que el FMI ha estado siempre asociado a momentos muy, muy graves de nuestra historia, ¿no? Y bueno, los países que llegan al FMI son los países que no lograron ordenar, y digo los países, no los gobiernos, ¿no? Me parece que acá se ve lo que planteábamos antes, de la dificultad que tiene la dirigencia política argentina en general de acordar un rumbo, ¿no? Los países que terminan pidiendo ayuda al Fondo Monetario son los que no lograron acuerdos políticos duraderos, acuerdos políticos estables, ¿no? Y me parece que la historia del fracaso de Argentina de los últimos 70 años tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que el gobierno nuevo que llega se cree Adán en el paraíso o en el infierno, me da lo mismo, pero yo soy, a partir de mi llegada, empieza la historia y entonces voy a borrar todo lo que hizo el gobierno anterior. Los países que han tenido éxito y que se han desarrollado no funcionan de esa manera, ¿no? La izquierda no elimina todo lo que hizo el gobierno de derecha anterior, ni el gobierno de derecha en la alternancia elimina todo lo del gobierno anterior. Hay cierta estabilidad y continuidad en las políticas, ¿no? Me parece que la presencia del Fondo Monetario en Argentina es un recordatorio de que hace falta que los políticos argentinos acuerden un programa y que empujen ese programa hacia adelante. Yo creo que en el 2023 es muy probable que nosotros tengamos esa posibilidad, y vos preguntabas por la experiencia anterior de Cambiemos. Bueno, yo creo que lo distintivo de la experiencia anterior de Cambiemos fue que asumimos con muy pocas bancas en el Congreso. Teníamos 1/3 de diputados y 1/4 de las bancas del Senado. Es imposible transformar nada con minorías como las que tuvimos nosotros. ¿Pero decís que eso derivó en que tuvieran que recurrir al FMI en aquel entonces? No, yo lo que digo es que eso complicó mucho el arranque de la gestión. En ese momento habría que haber hecho un acuerdo con lo que quedaba suelto del peronismo no kirchnerista. Lamentablemente no se tomó esa decisión. Y entonces cada cosa era más difícil de llevar adelante en el Congreso, cada ley tenía un costo fiscal y eso fue lo que dificultó ordenar las cuentas fiscales, ¿no? ¿A Guzmán cómo lo ves en esto de tener que ir a ponerse la camiseta y pelearla con el FMI? Lo veo dedicado a un solo tema, que es el de la deuda. No fue buena la negociación con los bonistas privados porque lo único que hizo fue patear el problema para adelante, ¿no? Ahí está la inconsistencia, una de las inconsistencias del discurso. El gobierno dice, nos dejaron una deuda impagable. Bueno, muy bien, tenías la oportunidad de renegociarla y cuando la renegociaste no tuviste ninguna quita. Lo único que hiciste fue patear los vencimientos para adelante. Y encima te autocongratulás
de que hiciste una gran negociación. Bueno, una de dos, o no fue buena la negociación o no te dejaron una deuda impagable, ¿no? ¿Hay falta de plan en este gobierno o es el doble comando? No hay un programa, ¿no? No hay un programa y además, si hubiera un programa sería muy difícil implementarlo por el doble comando, ¿no? Volviendo a Guzmán, él tenía la tarea de la deuda que no la resolvió. Estamos 2 años sin un programa, que es lo único que pide el Fondo Monetario, y por supuesto que un ministro de Economía en esas circunstancias necesita de todo el apoyo político, y hoy pareciera ser que no alcanza si el que te apoya es el presidente, porque paradojalmente no es el que tiene el poder, ¿no? Esa frase me la anota Jorge por ahí. Bueno, tenemos el dólar a 200, récord por todos lados. ¿Esto tiene un techo? En ese caso, ¿cuál no será el techo del dólar? ¿A cuánto? Yo diría el dólar arriba de 200, porque hay muchos dólares, ¿no? Entonces depende de cuál mires, está arriba, 2.15, 2.5, lo que sea. El dólar arriba de 200 con el cambio oficial en 100 te indica, es un termómetro de que los argentinos no confían en las autoridades económicas actuales, ¿no? Y que se protegen, bueno, como se han protegido históricamente a través del dólar, y que, bueno, la estrategia de ponerle un cepo al cepo del cepo y después ponerle un cepo a las exportaciones y un cepo a las importaciones y congelamiento de precios, bueno, eso hemos visto que no funcionó nunca en Argentina. A mí me tocó liberar el cepo en su momento y fue el punto de partida para 2 años de, bueno, recuperación económica, un resultado muy favorable en las elecciones del 2017, bueno, después faltó continuar con eso, ¿no? Pero yo creo que lo que necesitan los productores, si vos vas al valle, si vas a donde sea que recorras, pequeños, medianos productores, lo que te dicen es, déjennos laburar, déjennos planificar, dennos previsibilidad, corriéndose de la escena, básicamente, ¿no? Si usted me pone una retención, me pone una imposición para no exportar, me cambia la regla de juego, un año me sube el impuesto a las ganancias, otro año me lo baja, un año me sube ingresos brutos, otro me lo baja, y es muy difícil. Los productores en Argentina son héroes prácticamente, ¿no? Si te tocara ser ministro nuevamente hoy de Hacienda, Economía, ¿irías por el gradualismo o el shock? Depende mucho de la composición del Congreso. O sea, nosotros no teníamos más remedio que ir por el gradualismo, porque ¿qué shock podés hacer si tenés el Congreso en contra, ¿no? En lo que se podía hacer shock, nosotros lo hicimos. O sea, en 1 semana levantamos el cepo. En 3 meses acordamos con los holdouts que estaban litigando contra nosotros y que tenían una sentencia firme en contra de Argentina, le sacamos un 30% de esa sentencia. En 6 meses conseguimos una amnistía fiscal que fue la más importante de toda la historia, ¿no? Bueno, en 6 meses hicimos muchas cosas, eso no fue gradual, eso fue muy rápido. En las transformaciones de mediano plazo, las reformas fiscales que requieren del acompañamiento del Congreso, bueno, no se podía hacer en ese plazo porque no teníamos las mayorías, ¿no? Bien, ya las 2 últimas, veo que está la barra radical esperándote. Una tiene que ver con esta reforma constitucional. ¿En qué ejes tendrías? Digo, porque estás proponiendo una reforma. Yo lo que digo es que necesitamos un acuerdo, necesitamos un gobierno de unidad nacional, y necesitamos que ese gobierno de unidad nacional tenga un tiempo prudencial para llevar adelante las reformas. Y creo que es un tema serio, muy serio, y yo lo que percibo de mis recorridas a lo largo del país es que la gente se cuestiona con razón y es escéptica respecto de cómo van a poder acordar dirigentes que son tan diferentes, que han tenido historias tan diferentes y demás. Entonces, me pregunto si la manera de no forzar ese acuerdo para que sea creíble es a través de una nueva Carta Magna, ¿no? Y darle rango constitucional a cosas que no deberíamos cambiar. Por ejemplo, una es que el que gana, por supuesto que gobierna y tiene, no sé, el 70% de los lugares en el gabinete, pero el otro 30% le corresponde al partido que entró segundo, ¿no? Entonces, de esa manera, vos estás forzando casi el funcionamiento del parlamentarismo que hay en Europa, por ejemplo, pero lo está forzando en Argentina. Y por supuesto que una reforma tributaria, una reforma laboral, reforma de la justicia, sindicatos democráticos y no que se perpetúen en el tiempo como los que tenemos ahora, ¿no? Todas esas son cosas que tenemos que discutir. Y el problema que tenemos en Argentina, vos fíjate, vos preguntabas por el gobierno de Macri. El gobierno de Macri, junto con los 24 gobernadores, acordó una reforma tributaria muy profunda en el 2018, ¿no?
que la empezamos nosotros cuando fui ministro, después la continuó Duhovne y se negoció con todos los gobernadores. En menos de 2 años vino otro gobierno que con los mismos gobernadores cambió por completo esa norma, ¿no? Entonces, ¿qué queda para, como decíamos antes, los productores, el laburante, el emprendedor, el creador, que dice, estos políticos cada 2 años me cambian la regla de juego? Bueno, tengamos una carta magna que impida ese vaivén en la regla de juego. Bien, la última, ya no tenemos más tiempo. Sí. Y para la barra radical que está ahí, ¿es posible un presidente radical el 2023? Ojalá, ojalá. Yo voy a trabajar para eso. Creo que la UCR ha tenido un crecimiento muy grande en este último año. Aparecen dirigentes jóvenes, lo es el caso de Pablo, por supuesto también de Ayelén, ¿no? Aunque cuenta con un apellido que le da una yapa importante. Pero hay muchos intendentes nuevos de radicalismo que aparecen, yo estoy conociéndolos en todo el país, que tienen otra vocación. Hay una renovación dentro de la UCR que espero que se plasme en el 2023, si no se plasma en el 2023, se plasmará en el 2027, pero están dadas las condiciones para que las fuerzas se equilibren y para que esta vuelta toque un presidente radical, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo acá, Nesis. Gracias a vos, Matías, y saludos a toda la audiencia. Bueno, así pasaba este especial con Alfonso Prat Gay, quien fuera ministro de Hacienda en el gobierno de Macri. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Recordá que esto es Enfocados, la realidad cambia según el foco con el que la mires. Nos vemos el miércoles que viene. Esto es Enfocados en Somos el Valle.